de diciembre de 2025, Henderson, Nevada. Una semana antes, un imbécil robó equipo militar y lanzó ataques solitarios contra las áreas 23 y 14 en el sureste de Nevada. Supuestamente, el imbécil creía que ocultaban tecnología alienígena en la mucho más infame Área 51, o eso había llegado a comprender Richard. Antes de ese incidente, claro, Richard pensaba que el tipo estaba completamente loco. No le quedaba ni una pizca de razón en la cabeza. Esto es, hasta el brote. Richard era un alcohólico en recuperación. Su esposa, Grace, lo había abandonado. Y su familia, incluido su padre, Eustace, que estaba confinado en una residencia de ancianos, ni siquiera le hablaba. Hasta el momento había conocido a gente interesante en el centro de rehabilitación y sus nuevos medicamentos eran excelentes. Amelia escupió el café. Esta leche está echada a perder, dijo con voz áspera. Hay una máquina de bebidas en la parte de atrás, dijo Bill. La doctora pareció sorprendida y se levantó de inmediato. Eso no está bien. Avisaré, dijo al salir de la zona de fumadores. Stanley negó con la cabeza. Demasiado café. Richard levantó una mano. Sé algunos chistes, sé cómo hacer reír a la gente, ¿te hace sentir mejor? Era evidente que Amelia no estaba teniendo un buen día. Había estado de mal humor desde que se despertó, y el sol ya se ponía. Simplemente se encogió de hombros. Bueno, aquí hay una historia divertida, dijo Richard después de reflexionar por un momento. Una noche me emborraché tanto que decidí, voy a podar los setos. Stanley se rió un poco. Escuché jeje. Eran las 3 de la mañana, esto le sacó una sonrisa a Amelia. Entonces, recorto los setos. Al día siguiente, me levanto y descubro que no solo los recorto, sino que los corto completamente. Amelia se reía un poco y Stanley maullaba. Y no fueron solo mis setos, sino que, al parecer, crucé el límite de la propiedad y talé los del vecino también. Amelia se rió. Stanley se rió aún más fuerte. Así que me acerqué y confesé, y el tipo miró hacia la puerta, asintió y dijo se ve bien. Stanley aullaba, y el consejero con el que había estado hablando de su ex esposa ahora también lo hacía. Todos se reían a carcajadas. Era una de las virtudes de Richard, siempre sabía, de alguna manera, cómo sacarle una sonrisa a alguien. 8 de diciembre de 2025, Henderson, Nevada. Richard salió al día siguiente y, como era de esperar, regresó a su trabajo civil habitual en la base local de la Fuerza Aérea en Mercury. La semana siguiente transcurrió como siempre, se levantaba, tomaba un café, conducía al trabajo, solucionaba el problema del día y se iba a casa. Repitió este proceso como se esperaba hasta el ataque, el 7 de diciembre de 2025. Incluso ese día fue habitual, entró, procedió según los protocolos de confinamiento, asistió a la sesión informativa y se fue a casa. Fácil y pan comido. Fue a la mañana siguiente cuando supuse un duro despertar. Una llamada lo despertó 10 minutos antes de que sonara el despertador. Richard se dio la vuelta, contestó aturdido, escuchó a su supervisor, respondió y colgó. Mientras yacía en la cama, comenzó a darse cuenta de que el día que le esperaba sería muy agitado. Richard se saltó el café esa mañana y fue directo al whisky, sirviéndose un vaso. Durante su primera copa, Richard reflexionó sobre las palabras que habían salido del teléfono antes. Su supervisor le había dicho que el ataque no era el verdadero problema y que varias horas antes habían documentado un incidente en la subestructura de Groom Lake. John no dio más explicaciones y, mientras bebía el segundo vaso, Richard se devanó los sesos intentando averiguar qué podía ser. Había mencionado un proyecto negro, algo muy por encima de su autorización de seguridad, y el cambio climático. Richard hizo la conexión lógica y sugirió que debía tener algo que ver con intentar revertir el proceso. Algo había salido mal. Richard se bebió rápidamente su tercera y cuarta copa, pero aún sentía la ansiedad apoderándose de él por todos lados. Llevaba casi 4 años sobrio, pero hoy era diferente. John le había dicho que empacara sus cosas y se fuera de la ciudad, pasara una noche en Las Vegas y luego se fuera del estado. Se mudó a Hendersonville para alejarse de sus adicciones al juego y otras. Richard incluso logró dejar de fumar, pero quien lo siguió hasta allí fue, por supuesto, el alcohol.
Pero cuanto más pensaba en lo que podría provocar una evacuación de tal magnitud, en un estado de más de 3 millones, más se le ponía la piel de gallina. No había niños en las calles, y un silencio inquietante se cernía sobre la urbanización. Independientemente de las implicaciones de la situación actual, quería ver cómo estaban sus amigos William y Vicky, que vivían al otro lado de la urbanización. Richard empacó comida para una semana, ropa, algunos artículos de valor, artículos de aseo y una escopeta que guardaba debajo de la cama. Guardó este último artículo en el maletero. Richard se enteró por la radio, mientras conducía su Audi por el barrio, que hacía apenas unas horas las Naciones Unidas y la OTAN habían declarado un apagón nacional en el norte de África, y ahora esto. Sea lo que fuere esto. 2 horas después, 8 de diciembre de 2025, Henderson, Nevada. Will apenas había empezado a comer su chuleta de cerdo cuando notó algo extraño. Le había dado un mordisco, y mientras tanto, Vicky devoraba la suya con fervor. Él se quedó atónito, pasando de la suya a la suya, y de inmediato escupió su contenido al suelo. Vicky reaccionó con asco y horror. ¿Cuál diablos es tu problema, William? Se está moviendo. Miró su propia comida a medio comer y de inmediato vio lo mismo. Vicky empezó a tener arcadas y a vomitar el contenido sobre la mesa sin control. Entre la regurgitación, vio cientos de organismos parecidos a gusanos retorciéndose, y los filetes cobraron vida propia de inmediato. Mientras William permanecía rígido junto a la mesa, estupefacto y aterrado, se dio cuenta de que su esposa, con la que llevaba 12 años casado, había muerto. Los parásitos comenzaron a brotar de su garganta, estómago, oídos y fosas nasales. Se retorcieron armoniosamente, y sus rasgos comenzaron a contorsionarse a medida que los gusanos se fusionaban para formar una nueva capa de tejido alrededor de su cara y torso. Sus gritos se distorsionaron en chillidos y gemidos, y su rostro se alargó. A los chillidos y gemidos de Vicky pronto se unieron otros sonidos inhumanos, y Will ya no estaba rodeado de seres humanos comunes y corrientes cenando fuera, sino de gente cerdo. 30 minutos antes, 8 de diciembre de 2025, Henderson, Nevada. Richard condujo durante más de una hora tras descubrir que no estaban en casa e intentó preguntar por ahí, pero no había nadie. Los que estaban se negaron a abrir la puerta. Entonces recordó que hoy era su aniversario. No sabía nada del ataque cuando los llamó anoche, y parecían estar increíblemente ebrios. Dedujo que probablemente no tenían ni la menor idea de que algo andaba mal. Estaba de regreso cuando escuchó que se implementaría una cuarentena anticipada. ¿Por qué, John? ¿Por qué no me dices qué demonios está pasando aquí? John le dijo que el BBQ de Ricky se había convertido en la zona cero de un posible ataque bioterrorista en suelo estadounidense, y que toda la ciudad y sus alrededores, incluido el sitio de pruebas de Nevada y su trabajo en Mercury, estaban siendo cerrados. ¿Cerrar? ¿Qué demonios quieres decir con cerrar? ¿Estás diciendo que yo también estoy sin trabajo? Te lo explicaré todo cuando llegues a casa. Pero Richard estaba doblando furioso la esquina de su calle mientras decía esto. ¿Qué? ¿Cuándo me pongo H? Dejó caer el teléfono en el suelo cuando sus ojos vieron un convoy de vehículos militares y todoterrenos negros saliendo de la entrada de una casa que estaba siendo registrada con fervor. El camino de entrada era de Richard. 12:49 p.m., 8 de diciembre de 2025, Henderson, Nevada. Eso es prácticamente todo lo que sabemos, concluyó John. Tardaron unos 20 minutos en calmar a Richard y explicarle el procedimiento. Pero John solo tenía unos 10 minutos de exposición para repasar. Entonces, ¿no sabes nada sobre lo que pasó en el asador y lo que mató a mis amigos? John intercambió una mirada incómoda con el agente de la CIA a su derecha. Dijo. Todavía no estamos del todo seguros, pero tenemos una teoría. Richard extendió sus manos. Ciertamente me parece que no tenemos todo el día, dijo con una risa sardónica. En primer lugar, tengan la seguridad de que aún tienen trabajo, siempre y cuando salgamos vivos de esto. En segundo lugar, creemos que las sustancias químicas que hemos estado liberando a la atmósfera para contrarrestar los efectos del cambio climático en la biosfera podrían haber fallado. Con los datos que hemos recopilado, creemos que en los próximos 100 años, la vida animal y vegetal que quede se habrá adaptado para ser completamente hostil a cualquier forma de civilización humana y a la humanidad misma. Una adaptación reactiva, dijo el agente. Richard señaló al hombre. ¿Quién es?
Pete, dijo un hombre detrás de él, otro agente. Pete se giró y lo miró fijamente, y el joven parecía asustado. ¿Y quién carajo es ese? Repete. John tartamudeó, visiblemente perturbado. Eres tan útil como un cenicero en una motocicleta, ¿lo sabes? Continuó Richard. Está bien, basta, mira, sabemos que estás enojado. Pero tenemos que irnos. John fue interrumpido por un fuerte estruendo y lo que parecía un atleta olímpico corriendo a toda velocidad. Richard oyó a alguien gritar y decir algo sobre un contacto, pero solo vio brevemente lo que parecía un velociraptor. ¿Qué demonios? Fue todo lo que pudo decir antes de que estallaran disparos afuera, seguidos de gritos. La primera ráfaga de disparos fue interrumpida por otra. Luego se oyeron gritos cuando los vehículos militares blindados y las camionetas comenzaron a retirarse. Alguien gritó: «Hay una manada entera». Los ojos de Richard recorrieron a su alrededor. ¿Manada? ¿De qué? Antes de que pudiera terminar, John lo agarró y lo tiró al suelo mientras la ventana y la pared que la rodeaba se derrumbaban y una gigantesca criatura lagarto babuino de 7 pies abordó y se abalanzó sobre Pete, agarrando a Repete y arrojándolo en pedazos como un muñeco de trapo atrapado en una cortadora de césped, bañando la habitación con sus entrañas y sangre. Richard se liberó de John y salió disparado por la puerta principal, donde vio a 3 de las abominaciones dándose un festín con los soldados que quedaban. Un cuarto yacía muerto, rodeado de cuerpos humanos. Richard tiró de John para agacharse detrás de un vehículo blindado, para que no los vieran. «Rick, ¿qué demonios estás haciendo?» «Tengo una escopeta en mi maletero». Miró su Audi, que estaba a 3 vehículos de distancia. «Si podemos usar estos vehículos como cobertura y blindaje, podemos lograrlo, pero tenemos que irnos». Fue interrumpido de nuevo. El rabón saltó sobre uno de los vehículos, mirándolo fijamente, sus garras desgarrando el Kevlar antibalas como si fueran papel de seda. Estaba cara a cara con una criatura que no debería existir hasta dentro de al menos otro milenio. Los ruidos que salían de sus entrañas sonaban como una mezcla entre un caballo y un chacal, arrojando gruesas cuerdas de baba y saliva por el pavimento. Ahora. Despegaron sin perder un segundo, pero John se quedó atrás. «No. Espera. No». Lo agarró del tobillo y lo arrojó al otro lado del patio, seguido de un grito espeluznante. Parecía que John se había roto varios huesos. Otros se abalanzaron sobre él. Estaba muerto. Richard corrió a su coche y abrió el maletero de golpe, agarrando su escopeta justo a tiempo para volarle la mitad de la cara a una bestia. Otra quedó inmovilizada por un cartucho de escopeta en las patas. Cuando estaba a punto de subirse a su coche, el otro se estrelló contra él como un camión, volcándolo de lado. Saltó encima del Audi, gritando. Antes de que pudiera abalanzarse, fue derribado por una lluvia de disparos. Algunos aviadores habían regresado con un cañón automático fijado en un vehículo blindado. La puerta se abrió y Richard recibió una señal para que entrara. Lo hizo sin dudarlo un instante. Mientras el vehículo blindado se alejaba a toda velocidad, el cañón atacó a las criaturas restantes, pero pronto se les unió lo que parecía un enjambre, no una ola. «Esto no puede estar pasando», gritó uno de los soldados. Comenzó a sonar un tono de llamada que lo trajo de vuelta a su infancia, y que reconoció al instante como el tema de Sanford & Son. «Soldado, apaga esa mierda». Richard estaba demasiado conmocionado para intentar aliviar la situación, todo lo que podía hacer era mantener sus rodillas cerca de él y tratar de no hiperventilar. Después de unos 20 minutos de viaje, uno de los soldados fue a ver cómo estaba. «Soy el capitán Horn, James Horn», dijo mientras Richard lo miraba con recelo. «¿Cómo estás?» Richard suspiró, arqueó las cejas y asintió. Para ser completamente sincero, no había tenido un lunes tan malo desde el lunes pasado. Horn rió un poco. Qué gracioso. ¿Se te dan bien los chistes?» Richard le dirigió una mirada increíblemente irritable. «Lo siento, no quise decir. Los chicos y yo también lo pasamos mal». «Ya lo oí, imbécil», dijo una voz de mujer que manejaba el arma en la parte superior. Bajó brevemente a la bodega para hacerle una seña obscena. «Ah, hola. Soy Angela», añadió al ver a Richard sentado allí. Luego le mostró 2 dedos medios a su superior antes de volver a subir. «Lo dejaré pasar, cabo, ya que hoy es hoy. Pero la próxima vez, será el capitán golpe de mierda».
Richard suspiró y dijo. Así que hay dos peces en una pecera, y uno se gira hacia el otro y le pregunta cómo se maneja esto. Y los aviadores se partieron de risa. Sin embargo, él podía percibir su dolor y sabía que realmente necesitaban reírse. 14:31, 8 de diciembre de 2025, límites de la ciudad de Henderson, Nevada. Había estado nublado todo el día, pero durante los últimos 45 minutos, aproximadamente, el cielo había empezado a adquirir un tono amarillo verdoso, dando la impresión de que era más tarde de lo que realmente era. Además, espesas nubes anaranjadas empezaban a cernirse sobre el horizonte, y el sol no se veía entre ellas. ¿Qué demonios está pasando?, preguntó Angela mientras descargaban su equipo en las instalaciones. Carnopapio vulgaris, dijo el capitán Orm mientras colocaba en el suelo lo que parecía un gato de remolque y un montón de chapa, antes de dirigirse a un grupo de vigas de acero. Eso es lo que acabamos de solucionar. Johnson, ¿podrías traer esa chapa a la esclusa sur? ¿Carno o qué?, preguntó Richard. ¿Mapaches, o babuinos rapaces? ¿Tiene sentido, no? Richard negó con la cabeza. No. Nada de esto tiene ningún sentido, dijo mientras recogía un montón de equipo para transportarlo. Bueno, Dougal Dixon, empezó de nuevo mientras seguía a Richard hacia la base, era un geólogo escocés y un geólogo especulativo que estuvo activo en las décadas de 1980 y 1990, y lo que sea que el gobierno estuviera haciendo en el Área 51 ha demostrado que en gran medida tenía razón. Así que tú tampoco sabes qué demonios está pasando, ¿verdad? ¿Eso es lo que dices?, preguntó Richard, sin aliento, mientras dejaba el transmisor. Lo que digo es que este tipo sabía lo que hacía. Yo no, respondió mientras se volvía hacia los demás y los hacía avanzar. Dense prisa, no quiero volver a ver una de esas cosas en mi vida. 15:57, 8 de diciembre de 2025, límites de la ciudad de Henderson, Nevada. Lo que digo es que este tipo sabía lo que hacía. Yo no, resonaban las palabras en su cabeza mientras Richard seguía al grupo hasta las entrañas de la destartalada base, oscura y sin iluminación. Esta iluminación de emergencia tiene que desaparecer, dijo Johnson. Sí, acabamos de pasar 2 horas y media montando las defensas para que solo nosotros, los humanos, pudiéramos entrar, solo para terminar en un lugar oscuro, lúgubre y destartalado. Asegura esa mierda, Romero ladró. Necesito poder pensar con claridad. Se giró hacia Angela. Fiel, Johnson, ustedes dos bajen a los subniveles y enciendan la caja de interruptores. Romero, Nixon, ustedes dos me siguen. Quizás quieras hacerles compañía con tu escopeta, Richard. Antes de que pudiera responder, el capitán y su Hugo habían desaparecido por el pasillo a paso rápido. Obviamente, contaban con compañía. 16:26, 8 de diciembre de 2025, límites de la ciudad de Henderson, Nevada. Tras unos 20 minutos de búsqueda en las catacumbas, encontraron el centro de energía. Richard estaba lo suficientemente cerca como para oír la voz entre la estática que emanaba del walkie-talkie de Fields. Le oyó decir que necesitaban la energía del interior para alimentar los sistemas exteriores y así poder detectar la llegada de formas de vida y avisar por radio para la evacuación. Sí, señor, dijo ella. Otro silencio mientras él hablaba en voz baja. Sí, capitán, lo veo, dijo mientras el haz de luz de su linterna bailaba sobre varios interruptores, uno rojo y otro verde. Los veo, respondió ella, mientras su rayo revelaba 2 botones de colores correspondientes debajo de los interruptores. Le oyó decir que accionara el interruptor verde, y así lo hizo. La caja de interruptores se abrió de golpe. Sí, señor, dijo, y activó algunos interruptores. La luz de la habitación se conectó. Luego, Richard escuchó al capitán decir que para activar los otros interruptores, tendría que activar el interruptor restante y presionar los botones en el orden correcto. Interruptor rojo, botón verde, preguntó. Orm la corrigió. Botón verde, interruptor rojo, botón rojo, listo. Miró a los demás, asintió y se puso a trabajar. Dudó un momento al accionar el interruptor rojo, y se quedó flotando sobre el botón. Presione el botón rojo. Ella lo hizo. Todo el piso estaba iluminado, incluido el largo pasillo detrás de ellos. Descubrieron que no estaba vacío.
Una hormiga del tamaño de un perro grande se alzaba casi hasta la mitad de su longitud, con sus antenas moviéndose y contrayéndose. ¿Qué? Él. SHH susurró Field. Sus órganos sensoriales se basan en las vibraciones de la densidad del aire. Johnson miró a su alrededor nerviosamente. ¿Significa que no podemos movernos? No, tenemos que estar en silencio, dijo con voz áspera. Sus mandíbulas temblaron y miró en dirección a Johnson. Sus rostros se reflejaban en sus grandes párpados húmedos y negros por ojos. Esto apesta, susurró Johnson. Si el Luna estuviera cara, le daría un puñetazo, respondió Richard. Mientras tanto, en las operaciones, el trío estaba trabajando arduamente tratando de encontrar una fuente de energía opcional. Si no encontramos una manera de poner en funcionamiento esta base lo antes posible y evacuarla, estamos jodidos, gritó Nixon. Dime algo que no sepa, respondió Romero. Esperamos tener señal y contactar a alguien en Grunley cuando tengamos electricidad. Con un poco de suerte. Mira, Nixon, soy el Capitán Horn, no el Capitán América. Capitán Culo. Horn le lanzó su walkie-talkie a Romero y luego suspiró. Necesito eso de vuelta, gracias. 16:42, 8 de diciembre de 2025, límites de la ciudad de Henderson, Nevada. Todos permanecieron inmóviles, observando la habitación. Había manchas en las paredes y abundante musgo. Entre las tuberías y la maquinaria, no vieron salida, hasta que Field divisó una pequeña puerta metálica de unos 2 metros de altura en la pared del fondo. Justo cuando estaba a punto de señalar, su radio cobró vida. Cabo. Aquí el capitán. Antes de que pudieran oírse más palabras, la hormiga abrió sus fauces, revelando filas y filas de colmillos afilados como cuchillas, y un ruido ensordecedor, similar a raspaduras y sierras circulares, reemplazó todo sonido en la habitación. El trío se tapó los oídos con agonía, antes de alzar la vista y ver a la criatura, junto con docenas de sus hermanos, que salían de cada rincón y se abalanzaban sobre ellos en una ola viviente de rojo y negro. Mover. Corrieron hacia la puerta mientras Richard les disparaba a 2 con su escopeta. Era demasiado pesada para que 2 personas la movieran solas, así que tuvo que unirse a ellos y, juntos, el trío puso todo su peso en abrir la puerta desde el umbral. Una de las hormigas saltó sobre Johnson, arrancándole la pierna, y las otras 2 fueron arrojadas hacia ella. La puerta se abrió de golpe, en dirección opuesta, mientras que Field y Richard salieron disparados hacia el hueco de la escalera. Sube las escaleras, ahora. Johnson. Pero no había tiempo. Subieron las escaleras tan rápido que llegaron a la mitad en cuestión de segundos, pero aún así era demasiado lento. Una de las mandíbulas le dio a Richard en el tobillo, clavándose en él. Gritó y disparó su último tiro a la cara de la criatura, y cojeó el resto del camino. Mientras luchaban por cerrar la puerta desde arriba, los insectos gigantes lograron estrellarse contra ella, con sus antenas sobresaliendo por la grieta y el estruendo de las mandíbulas y la baba tan potente que sonaba como equipo de construcción, que incluso después de que lograron cerrar la puerta continuó dejando abolladuras del tamaño de un mazo en el metal. Field suspiró, pero sabía que no había tiempo que perder cuando el capitán los llamó. 16:48, 8 de diciembre de 2025, límites de la ciudad de Henderson, Nevada. ¿Qué demonios fue eso? No los trajiste hasta aquí, ¿verdad? Johnson está muerto, gritó Field, poniéndose frente a él y luego empujándolo para sentarse detrás del escritorio y enterrar la cabeza entre sus manos. Aún no tenemos electricidad, no se activaron todos los interruptores, dijo Richard. Tenemos esto, dijo Nixon, sacando una computadora portátil. Mostró un diseño tridimensional de la base. Parece que había una colonia de hormigas debajo de nosotros antes del brote, explicó. Aumentaron de tamaño y excavaron debajo de nosotros, hasta los pisos inferiores. Se oyeron suspiros y gruñidos de exasperación y desaprobación. Pero, continuó, aquí están las buenas noticias. Tienen todos los interruptores que necesitábamos, pero el interruptor y el botón final están por aquí, parece. Su voz se fue apagando al posar la mirada en la silla donde Field estaba sentada. Ella lo miró desde sus manos. ¿Qué? Mira debajo de tu silla, siente debajo de ella, dijo Romero. Ella se encogió de hombros y así lo hizo. Y unos segundos después la habitación se iluminó.
El pequeño resplandor verde de la pantalla del ordenador fue reemplazado por una gran pantalla que dominaba la pared del fondo. En ella se veía un plano de la base y la colonia de hormigas debajo. Sin embargo, en el centro de todo, había una gran firma alargada varios pisos debajo del centro de poder. ¿Qué, carajo? Los del Área 51 contaban con una red de túneles que conectaban todas las bases en un radio de 240 kilómetros cuadrados. Estudiaban la vida marina para su uso en el programa de mamíferos marinos de la Marina de los EU. Como los delfines nariz de botella y los leones marinos de California. Querían añadir el calamar gigante a la lista. Durante mucho tiempo nadie dijo una palabra. Estamos muy jodidos, afirmó Romero. No sobreviviremos si no encontramos la manera de asegurar los subniveles, dijo Field. ¿Tenemos napalm o gas nervioso? Nixon tomó sus granadas aturdidoras. Tengo estas. Y la armería tiene un suministro completo de napalm, gas nervioso y kiclete militarizado si logramos llegar allí, explicó el capitán Horn, mientras escaneaba los planos. Parece que está al mismo nivel que donde estábamos hace un momento, dijo Richard. Con un enjambre de hormigas, que tu proyecto de calamar mascota acaba de dejar entrar, gritó Nixon. No me eches la culpa a mí. Todavía no sé qué diablos está pasando más que cualquiera de nosotros, respondió Horn. Eso es demasiado grande para ser un maldito calamar, dijo Richard. ¿Tienes tu escopeta?, preguntó Field poniéndose de pie. Sí, ¿por qué? Porque somos yo, usted y el capitán. Señor, dijo. Horn suspiró, frunció los labios y asintió con vehemencia. Terminemos con esto de una vez, dijo Richard mientras preparaba su escopeta. 17-19, 8 de diciembre de 2025, límites de la ciudad de Henderson, Nevada. Romero y Nixon se quedaron para observar el progreso del trío a través de las cámaras de vigilancia. La mayoría de las pantallas estaban demasiado oscuras para poder distinguirlas, y si no fuera por los planos no tendrían idea de lo que estaban viendo, y mucho menos dónde estaban las cámaras. Romero saltó levemente cuando Field disparó y mató a una de las hormigas con una pistola con silenciador, disparándole una última bala cuando la hormiga decidió moverse antes de morir. Uno pensaría que a estas alturas ya veríamos más tipos de insectos, dijo Nixon. Me pregunto si ya están aquí y no los hemos visto, respondió Romero. Nixon lo miró como si hubiera hecho un chiste sobre un bebé muerto. Como si fuera una señal, algo liviano pero metálico cayó al suelo desde algún lugar elevado, lo que les dio a ambos un sobresalto bastante obvio. Romero amartilló su pistola. Voy a comprobarlo, dijo. Me quedaré atrás y observaré el mon, pero antes de que pudiera decir nada más, notó un rostro humano blanco fantasmal que lo miraba desde la fila izquierda de monitores. Solo que no era humano, pues al parpadear la luz dañada tras él, su silueta se reveló peluda y encorvada. Tenía rasgos felinos y caninos evidentes, con algunos de suricata y roedor. Sin embargo, su rasgo más llamativo no se reveló hasta que salió a la luz. Capitán, se acercan algunas de esas cosas mono perro, dijo Nixon por la radio. Pero antes de que pudiera decir nada más, fue interrumpido por los gritos de Romero y una oleada de cientos de patas ondulantes. Un 100 pies del tamaño de un hombre corpulento había caído del techo, se había levantado del suelo y había rodeado a Nixon como una boa constrictor. Romero gritó otra vez, disparando su arma, pero antes de que pudiera matar a la bestia, Nixon había corrido la misma suerte. No. Bob. 17-37, 8 de diciembre de 2025, límites de la ciudad de Henderson, Nevada. Nixon. Silencio. Sargento Robert Nixon, pase. ¿Me lee? Y nadie respondió una vez más. Hoy tenemos que relajarnos un poco con toda esta mierda del lunes, dijo Richard. Todos, manténganse alerta. Nix dijo algo sobre que uno de los primates estaba cerca antes de que perdiéramos el contacto, dijo Horn. Richard respondió con un simple suspiro mientras se adentraban cada vez más en el complejo. A medida que descendían más profundamente, el trío comenzó a experimentar pensamientos desorganizados y delirios. ¿Qué demonios? Field se volvió hacia Richard mientras decía esto. ¿Qué? ¿Qué pasa? Richard se sorprendió por su repentina histeria y expresión. ¿Qué quieres decir? ¿Estaba hablando de? Ella levantó su arma y le apuntó. ¿Qué coño?
Agáchate, dijo antes de disparar por encima del hombro hacia la pared. Orm parecía aterrorizado. ¿Qué carajo está pasando aquí? Richard explicó las voces, diciéndole que sus pensamientos no eran suyos, y Field explicó lo que vio. Estaba allí, lo sexto. ¿Un fantasma? Ella asintió, pero estuvo de acuerdo en que algo estaba emitiendo algún tipo de frecuencia alterada. Como una longitud de onda, algún tipo de longitud de onda emitida por algún tipo de organismo diseñado explícitamente para apuntar a una función cerebral cognitiva superior en la corteza prefrontal más grande, explicó, con la lógica en marcha. Pero, hizo una mueca. Casi puedo sentirlo. Acordaron informarle a Orm, quien aparentemente no se vio afectado. Finalmente, llegaron a un punto en las instalaciones donde la estructura se derrumbó y dio paso a una abertura subterránea. Un denso hedor a descomposición emanaba del agujero, seguido de un humo penetrante y penetrante. De ahí deben venir, llega hasta el nivel freático. Necesitamos. Antes de que Orm pudiera terminar, experimentó un flashback de Tepti se desplomó en el suelo, gritando y convulsionando de dolor. Field le gritó a Richard que la ayudara con él, y pronto empezó a echar espuma por la boca, derramándose un líquido blanco lechoso sobre su rostro. «Date prisa», le instó a Richard, quien forcejeaba con el botiquín de primeros auxilios, maldiciendo sin parar. Pero antes de que pudiera administrarle la inyección, un tentáculo rojo anaranjado del ancho de un pasillo surgió de las profundidades del agujero y se lanzó contra ellos. Richard salió despedido contra la pared, rompiéndose la pierna, y Field fue derribado. Orm, convulsionado e incapacitado, no podía hacer nada, solo podía mover los ojos y mirar a su alrededor mientras la gigantesca extremidad lo envolvía y lo arrastraba hacia la oscuridad. El suelo bajo Richard y Angela cedió, rodando y cayendo por una empinada colina hacia una caverna gigantesca. Richard finalmente se detuvo junto a una gran roca blanca después de lo que parecieron horas de dar volteretas y saltos por puro impulso. Solo la roca empezó a ondularse y retorcerse, y fue entonces cuando Richard se dio cuenta de lo jodidos que estaban. Estaban dentro de un hormiguero, rodeados de larvas y soldados. Richard no tardó mucho en darse cuenta, pues no tuvo que mirar muy lejos para ver a la reina hormiga. Su abdomen hinchado dominaba la cámara, y no pudo decir ni hacer nada más que aconsejarle a Field que se quedara quieto mientras la observaban fijamente. «Tenemos que tener cuidado», susurró lo más bajo posible. «Quédense completamente quietos y en silencio», instó. «Pero el capitán tiene el detonador», respondió. «Exactamente». Los tentáculos envolvieron su cuerpo incapacitado mientras acercaban a Orm cada vez más al pico chasqueante, babeante y hambriento del calamar terrestre, como llegó a llamarlo. Los brazos y piernas de Orm estaban completamente inmovilizados mientras las fauces rechinantes flotaban a solo unos centímetros de su cabeza, chasqueando y royendo el aire. Orm sabía que era ahora o nunca, y usó sus últimas fuerzas para presionar el detonador justo cuando lo alzaban hacia el pico destrozador de la criatura. Los bordes dentados de las mandíbulas le mordieron la pelvis al sentir el pulgar presionando el botón. Entre lágrimas y rechinando los dientes, Orm miró fijamente al único ojo visible del tamaño de una habitación de la bestia y dijo: «Jaque mate». Orm soltó el botón. Tal como Richard sospechaba, los ensordecedores estallidos desde arriba provocaron una cascada de tierra, rocas y escombros. Los monstruosos insectos se precipitaron frenéticamente, atrapando a sus crías y heridos en sus fauces y apresurándose a esquivar las rocas que caían. Richard y Field tuvieron que actuar con rapidez. Corrieron a toda velocidad hacia la colina que se derrumbaba, que había empezado a descender en una pendiente más uniforme. Aunque era lo suficientemente suave como para subir caminando, ahora se encontraban esquivando rocas del tamaño de una minivan que se precipitaban hacia ellos a una velocidad casi cegadora. Y aunque apenas lograron llegar a la cima, un pelotón de monos y un rabón los esperaban. La imponente monstruosidad de 2 metros atravesó a una de las hormigas y luego dirigió su atención hacia los humanos que tenían delante. Entonces Field hizo algo que le heló la sangre a Richard. Saltó sobre el rabón, arrastrando su peso y a la bestia hacia el barranco. «Vámonos. Sal de aquí. Ahora». Richard gritó algo, pero eso fue todo lo que pudo hacer, porque los monos felinos lo habían alcanzado. Regresó al complejo, cerrando la puerta de golpe. 18:41, 8 de diciembre de 2025, límites de la ciudad de Henderson, Nevada. Romero oía algo. Sabía qué era.
Lo que Nixon veía en la transmisión se acercaba. Cada vez que lo veía, miraba a una cámara un poco más cerca de él. Cada 10 minutos, más o menos, lo veía más cerca. Y más cerca. Y ahora, podía oírlo afuera. Intentaba desesperadamente comunicarse con Orm. Capitán, adelante. Repito, adelante. Cambio. Aún así, nada. Decidió, mientras los arañazos, los roedores y los gruñidos se hacían más fuertes y frenéticos con cada segundo que pasaba, intentar algo más drástico. El tono de llamada de Sanford en Son resonó por todo el complejo y fue seguido inmediatamente por una paliza ensordecedora, arañazos y portazos. Sabían dónde estaba, y a juzgar por cómo la puerta se doblaba con cada golpe, tenía unos 10 minutos antes de que los monstruos entraran en cascada en la pequeña habitación donde se había escondido. Y ahora, él moriría. Él contestó el teléfono. ¿Qué carajo quieres? Mira, yo. No sé. Supongo. Que solo quería oír una voz humana una vez más antes de morir, porque me encontraron a mí también. Richard suspiró, sin inmutarse ya ante el estridente bullicio de las bestias afuera. Bueno, supongo que es justo, Romero. Él estuvo de acuerdo y pasó otro momento de silencio mientras contemplaban sus respectivas situaciones. ¿Quieres oír una historia divertida? Soltó, casi sin pensar. Sí, respondió Romero. Más golpes, gritos y sacudidas. Un día, mi jefe me dijo que me largara y buscara otro trabajo. Antes, si te necesitaban, podías enviar una solicitud y te contrataban al instante. Golpeando. Clamoroso. Rasguño. Bueno, un día, mientras buscaba trabajo, me subí al autobús y descubrí que una mujer se había orinado en el asiento. Paliza. Cuando se lo dije al empleador, él dijo: desgarro. Bien. La puerta cedió. Los monstruos vinieron. Al menos no se cagó encima.